Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Somos la patria recuperada, choferes, taxistas, los vende agua, negros, indígenas, cholos, montuyos de sangre brava. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Los de la clase antes olvidados. Señor presidente y candidato a la vez, bienvenido a Canal 5. Es un placer para nosotros tener su presencia y poder dialogar en esta oportunidad. Quiero también presentar a nuestros compañeros, el doctor Vicente Linabanda, de Radio La Paz, el doctor Jorge Carabajal, de Radio Guaranda. Bienvenido, señor presidente, y vamos a iniciar este conversatorio. En estos últimos días, en esta campaña, hemos escuchado varios discursos de los candidatos presidenciales. Unos hablan en bajar los impuestos, otros dicen en reducir la pobreza, en crear más fuentes de trabajo. Pero nosotros sabemos, si se llegará a cumplir estas propuestas, va a tener un gran impacto en la economía nacional. ¿Qué opina, señor presidente? Bienvenido. Bueno, primeramente, un saludo a usted, Jorge, a Vicente, Ángel. Mil disculpas, en mi vida he estado tan atrasado a una entrevista. Seguramente esto los ha complicado demasiado. Yo hubiera entendido si suspendía la entrevista, así que gracias por la gentileza de haberme esperado. Quiero decirles que el origen del atraso, aunque no todo el atraso, fue que no pudimos venir vía aérea como se había planificado. Llegamos a Guayaquil, estaba cerrado con mandado donde íbamos a llegar. Tuvimos que improvisar a Montalvo, pero después de una hora de planificar, venir por tierra. En consecuencia, pues perdimos 1 hora y media casi ahí, y la otra hora sí no sé dónde, porque yo no he comido en el mismo carro, no hemos detenido para nada. Normalmente más unos 30 minutos, aunque sea para ir al baño, ni eso hemos tenido. Entonces no sé por qué se ha acumulado tanto atraso, ya pedí un informe. Y también, pues cuando veníamos vía terrestre, si quiero expresar esto y mandarles un abrazo solidario. Una tragedia ocurrió en la carretera antes de llegar a Balsapamba, más o menos 1 hora antes de que nosotros lleguemos. Se atropelló al niño Edgar Adrián Coloma, de 3 añitos y medio, una flota Bolívar. Y bueno, llegamos ya cuando habían hecho el levantamiento del cadáver, pero el niño estaba en la casa de los padres. Ahí fuimos a darles un abrazo. Realmente una impresión durísima, no me imagino cómo estará sufriendo. Sus papis son Carolina Galea, Andrés Coloma, su abuelito, que es un policía que trabaja en Balsapamba, estaba destrozado. Y créanme que esas son muy fuertes impresiones para nosotros. Por favor, cuidemos a los chicos, por favor, esa flota Bolívar y toda la flota, a controlar la velocidad. Ya se van a poner reductores de velocidad ahí que debieron estar desde un inicio. En los estudios de la carretera van a estar los sitios donde hay que poner reductores de velocidad. Donde hay población, donde hay bajada, hay una bajada de población y no hay reductor. Si hay en Balsapamba, esa carretera la controla el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, yo la inauguré, pero debe inaugurarse con todos los reductores, y en todas las carreteras de la patria debe haber reductores de velocidad. No quiere decir que con esto, con el reductor se iba a evitar la tragedia, ¿no? Pero hay que eliminar toda posibilidad, todo riesgo, sobre todo para nuestros niños, para los angelitos como Edgar Adrián Coloma. Créame que fue una impresión muy grande. Pues un abrazo a su familia, fuerza, aunque esto es una tragedia que nos afecta a todos. Con respecto a su pregunta, es muy fácil decir cualquier cosa. Lo único concreto es cómo se bajan los impuestos. Si ganan la asamblea, se bajan los impuestos para los ricos y dejan sin carreteros, sin vivienda, programas de vivienda, sin salud, sin educación a los pobres. Eso es lo único claro. De ahí que digan que va a generar 1 millón de puestos de trabajo, yo le digo que va a generar 2 millones. ¿Y quién da más? ¿Cómo lo va a generar? Esa es la pregunta. Al mismo tiempo dicen que se van a reducir impuestos, es decir, inversión pública, que eso genera trabajo. Al mismo tiempo dicen que va a firmar TLC, que abre la economía y destruye puestos de trabajo, porque en vez de producir, se importa. Vea lo que le ha pasado a México, a muchos países. Se destruiría la producción lechera del país, la producción de ciclo corto. Miren cómo, Bolívar sabe muy bien de esto. Cómo con menos aperturismo ya se destruyó la producción de trigo, se va. Con total aperturismo, con los tratados de libre comercio, se destruiría lo que queda. Entonces, es un discurso contradictorio. Sobre disminuir la pobreza, también todo el mundo puede decirlo. Nosotros sí la estamos disminuyendo. Somos el país que más disminuye pobreza en América Latina. Y Vicente, una buena noticia, donde más disminuimos pobreza en el mundo indígena. Lo dicen las Naciones Unidas, no lo decimos nosotros. Pero es facilito decir, vamos a disminuir pobreza, pero al mismo tiempo vamos a bajarnos los impuestos a los ricos, vamos a abrir la economía para que se destruya empleo, lo que contradice el primer objetivo. Lo único que es claro cómo lo van a hacer es bajarse impuestos, porque eso es ganar la asamblea y reformarse las leyes para ello.
Y eso sería terrible, porque como en cualquier país civilizado, los que más tienen que pagar más. Antes no les importaba si había o no había impuestos porque todos modos no los pagaban. Con nosotros pagan impuestos en cualquier país civilizado, el que más tiene más paga, con eso se financia servicios para los más pobres, pero aquí los ricos no quieren pagar impuestos, solo quieren socializar las pérdidas cuando quiebran, como en el feriado bancario. Ya el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir el 17 de febrero. Sí. Buenas noches, presidente. Ayituta Mashi. Yupechani. Usted ha sido uno de los que ha trabajado mucho por el tema de la plurinacionalidad, el tema de la interculturalidad. El movimiento indígena ha luchado muchos años porque esta palabra de la plurinacionalidad se ponga en la Constitución. Usted lo ha hecho. ¿Cómo va a ser para que esto se fortalezca mucho más, presidente? Porque si bien es cierto, acá en la provincia, hablo de la provincia, 22 direcciones tenemos de los diferentes ministerios, pero de los cuales no tenemos uno o dos compañeros de pueblos y un gobernador que... Bueno, Macho Vicente es el gobernador, pues, es el representante del presidente. ¿Cómo fortalecer aún más, presidente, lo que está trabajando? Mire, mientras más participación tenga el mundo indígena, mejor. Fíjense en nuestra lista, provincial y nacional, la participación indígena que tiene. El Parlamento andino lo encabeza un indígena de Imbabura. Entonces yo creo que sí ha habido grandes avances, pero no es la única forma de lograr esa plurinacionalidad y la interculturalidad que establece nuestra nueva Constitución. También se trata de que cada ministerio y cada política tenga su dimensión indígena. Educación bilingüe. Salud, los métodos tradicionales. Cada subcentro, cada hospital que nosotros hacemos, sobre todo en zona indígena, ¿no?, tiene, por ejemplo, el método de parto tradicional. Todo eso es parte del Estado intercultural y plurinacional. Conservar las lenguas ancestrales, las circunscripciones territoriales indígenas, que con todo cariño, Vicente, no se ha avanzado más porque no ha habido mucho empuje de parte de los dirigentes, pero ahí está todo dado para que puedan ser las circunscripciones territoriales indígenas, como establece la Constitución. ¿Qué significa esto? Significa que en una parroquia, un cantón, se hace una consulta popular, la mayoría dice somos cantón para Roca Quichua, y ahí la justicia debe ser en quichua y español, las señales de tránsito quichua español. Entonces hay que avanzar un poco más de eso. Está todo estipulado, el marco jurídico, etcétera, pero ya falta un poquito más también de acción de los dirigentes indígenas. Entonces creo que sí se ha avanzado en el Estado plurinacional e intercultural, pero por supuesto falta avanzar mucho más. Sí, presidente, para ir fortaleciendo esto de que ya todas las instituciones, como así es que se está pensando, empezar a hablar y cumplir, como dice la Constitución, el idioma quichua como una lengua de interrelación y otras lenguas. Sí, pero sí se lo hace. O sea, muchos de los documentos, mira la página web de la presidencia está en español y quichua. Los enlaces sabatinos tienen traducción al quichua. O sea, sí se está haciendo mucho eso. Señor presidente, usted es el primer mandatario que más ha visitado la provincia de Bolívar. ¿Qué es lo que le atrae Bolívar y cuáles han sido los logros de su revolución? Sinceramente, además de la belleza de Bolívar, yo tenía aquí unos queridos amigos, ¿no?, los Ibaja Camacho. Entonces yo me acuerdo cuando visitaba Bolívar de joven y me acostaba en los trigales, en la cebada, momentos maravillosos. Pero además de eso, créame, me indignan las injusticias. Y Bolívar ha habido provincias que han sido discriminadas, postergadas, excluidas, y tal vez Bolívar ocupe el primer lugar. Es criminal lo que se hizo con Bolívar. Se destruyó su producción triguera de cebada, ahora importamos trigo, importamos cebada. No es que se va a consumir, importamos. Y lo poco que queda, algunos lo quieren destruir. Se destruyeron sus caminos. Y Bolívar era el corazón de la patria. Por aquí pasaba la primera vía que unió la costa con la sierra, la vía Flores. Y en respuesta, destruyeron las vías. Esta fue una sede administrativa de la Real Audiencia. Esa era la importancia de Bolívar en época de la colonia. Todavía no se llamaba Bolívar, pero este territorio. Y qué mal que se lo trató. Entonces me indignan esas cosas y por eso mi compromiso para tratar de pagar lo que yo creo es una deuda que todo el país tiene con la provincia. Pero sigue siendo la provincia más pobre del país. Bueno, pero ya estamos, no creo que sea la más pobre. Mayor pobreza hay en Amazonía, pero sí puede ser tener uno de los cantones o sectores de mayor pobreza, pero estamos avanzando muy rápido en eso. La pobreza no ha reducido, compañeros. Cuando yo recibí el país, la pobreza estaba en 36, 37%, ahora está en 25%. La miseria, que es la pobreza extrema, estaba por ingresos en 16, 17%, está en 9%. Por primera vez en la historia está en menos de 2 dígitos.
y donde más se reduce pobreza es en el mundo indígena. Entonces estamos realizando grandes avances en esa dimensión, además de que, por supuesto, los servicios, la educación gratuita, la salud, los carreteros, todo eso pues que ayuda a superar la pobreza. Señor presidente, ¿qué estrategias se pueden implementar en los jóvenes que terminan su tercer nivel de estudios para que sean emprendedores, para que su pensamiento vaya más allá y no estar pensando únicamente en ocupar cargos públicos? Que ya no maravilloso, eso es un rol sobre todo en la universidad. También es cierto de la formación secundaria, y así está orientado nuestro bachillerato. Nuestro bachillerato está orientado a formar emprendedores. Uy, alguien de izquierda, ahí está la puerta de que Correa se derechizó. Para la izquierda boba, para la izquierda que se le pasó el tren de la historia, creen que ser de izquierda radical es quebrar empresas, ser anticlerical o no ser emprendedor. Por si acaso, hay emprendedores capitalistas, hay emprendedores no capitalistas. Emprendedor es todo el que organiza factores de producción para generar bienes y servicios. Si lo hace con fines de lucro y el intercambio de un mercado, es un emprendedor capitalista. Pero si lo hace como fundación, tal de Unidas Pro Año, todo lo que hizo, es no capitalista. Se necesitan 14 millones y medio de emprendedores en este país. Y esa es la orientación que le queremos dar al bachillerato unificado. De hecho, carreras que se enseñaban sin motivo alguno en la universidad, las hemos bajado al bachillerato, para que cuando reciban el título de bachiller, no solo estén preparados para ocupar un puesto de trabajo, sino para generar puestos de trabajo, básicamente poner una empresa. Por ejemplo, se ha bajado contabilidad, el principio de administración, evaluación de proyectos, estadística aplicada, promedios, estadística descriptiva, básicamente, ventas, etc. Todo eso se ha bajado al bachillerato unificado, pero la universidad debe tener esa misma orientación. Y usted tiene razón en algo. Algunas veces a mí sí me da pena cuando yo veo chicos que se han graduado, arquitectos, etc. Claro. Presidente, en algunos foros, ¿qué debe hacer usted para garantizarme el trabajo? Ese no es el rol del Estado. Ellos deberían preguntar o decir, presidente, tantos trabajos yo le voy a generar al país. Debemos tener ese espíritu emprendedor. Capturar a la izquierda el concepto de emprendedor, el que asume riesgo, el que crea, el que organiza factores de producción. Otra cosa es si eres un emprendedor capitalista, pero todos debemos ser emprendedores en este país. Debemos cambiar esa mentalidad un poco pasiva, que todo me tiene que resolver el Estado, que yo me gradúe y el Estado es el que me tiene que conseguir un trabajo, a esa posición activa de nosotros generar esos puestos de trabajo, de emprender. 14 millones y medio de emprendedores debemos lograr. Gracias, señor presidente. Presidente, también hay una preocupación en la juventud. En este último, luego que aparece la ley de educación superior, se tiene que admitir para entrar a la universidad, que nos parece bien, pero se han quedado un porcentaje que sí es de reflexionar, que no han podido ingresar a la universidad. Presidente, ¿qué es lo que usted en su nuevo mandato de llegar estaría implementando? ¿Estará buscando? Usted ya conocemos que usted no descansa, trabaja 25 horas. ¿Qué está bueno, es lo mismo, compañero, vamos por el camino correcto. Ustedes podrán decidir el 17 de febrero lo que proponen ciertos demagogos. Básicamente lo que proponen es que cualquiera estudie cualquier cosa y todo sea pagado por el Estado. Es plata del pueblo ecuatoriano. Ustedes voten si están de acuerdo con eso. Por si acaso, no tenemos plata para desarrollo infantil, que es más importante que la universidad. Si usted no estudia universidad, pero tiene buen desarrollo infantil, tiene capacidad de aprendizaje, tiene motricidad fina, gruesa, tiene desarrollo físico adecuado, ¿ya? Tiene capacidad de aprender a aprender. Entonces, si usted no tiene buen desarrollo infantil, así tenga la mejor universidad, no va a aguantar, no va a pasar esa universidad. Entonces, pero algunos proponen ya que cualquiera estudie cualquier cosa y todo sea pagado por el Estado. Bueno, si es por eso, créanme que no tienen que apoyarme, porque nosotros vamos a seguir cuidando la plata del pueblo ecuatoriano. Primero, no todo el mundo puede estudiar cualquier cosa. Con ese criterio, bueno, yo quiero ser cantante, pues entonces me tienen que aceptar en el conservatorio y me tienen que poner a cantar y tengo voz de tarro, como escucharán. Entonces no todo es para todo el mundo, por el amor de Dios. En ninguna parte del mundo, en los países más ricos, y acá nos vienen con esa demagogia. Tenemos que, o sea, alguien va a tener actitud para médico, otro para ingeniero, y eso lo establece el examen de ingreso. Y probablemente alguien no tenga actitud para universidad, sino para ser un buen artesano, un buen técnico. Y un buen técnico, por ejemplo un plomero,